Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ok. No importa, pero ya la desactivar. Bueno, le agradezco por favor el que tenga micrófono, que lo apague para dar inicio a la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar a dar un breve resumen sobre la última clase que nosotros hicimos respecto a la parte de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Trabajamos con el último ejercicio, que fue la parte que decía que supongamos que las edades de un grupo de trabajadores son las siguientes que están en esta datos, ¿ok? Y con esos datos me pedían que yo tenía que elaborar un gráfico de frecuencia absoluta y que respondiera estas tres preguntas. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Cuántos trabajadores tienen como máximo 40 años? ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores que tienen más de 47 años? ¿Y cuántos trabajadores tienen edades entre 34 y 45? Para dar inicio a nivel de la configuración como tal de nuestra tabla de frecuencia, lo primerito que teníamos que hacer es tomar los datos que teníamos acá al principio y ver quién era el menor y cuál era el mayor. Y una vez que teníamos eso, empezábamos a ordenar los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Y luego íbamos contando cada uno de los datos que teníamos para hacer la relación de todos los datos, para incluirlos en la cantidad de veces que se repetía. Y la cantidad de veces que se repite un dato es lo que nosotros llamamos como frecuencia absoluta. María me dice que Laura Martínez, ya le di a aceptar a Laura. Una vez que ustedes tengan esa gráfica de datos como en la tabla, bueno, nos quedaba algo como esto. Es decir, que yo ordenaba los datos del menor, que era 32, al mayor, que era 51, y lo que hacía era contar cada uno de estos datos que tenía acá. Por ejemplo, el 32, aquí hay 1, 2, por aquí hay 2, 3, aquí hay otro, 3, hay 3, número 32. Cuando lo llenábamos decíamos 32 se repite 3 veces. Y así lo íbamos haciendo con todos los datos hasta tener el total de la muestra. ¿Cómo sé yo cuál es el total de la muestra? Bueno, si yo tengo aquí una tabla, pues yo multiplico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tengo 1, 2, 3, 4, 11 por 4, tengo 44 elementos de la muestra que me están dando de las edades de los trabajadores. Por supuesto que cuando yo sume toda la frecuencia absoluta, me tiene que dar 44 para este caso. Ahora, si nosotros vamos a evaluar cada vez que nosotros hagamos la tabla de frecuencia, por favor, no olvidar que la cantidad de datos se la va a dar la inicial de todos los ejercicios. Muchas veces yo les puedo dar, dada la cantidad de empleados, en este caso, o de datos de una muestra, yo le puedo decir a ustedes el tamaño de la muestra de una vez. En la guía que yo les pasé a ustedes se hablan de dos cosas, cuando es población y cuando es muestra. Cuando es una población es cuando yo tengo toda la cantidad de elementos que yo pueda tomar de una población. Si yo tomo una partecita de esa población, entonces ya estaríamos trabajando con una muestra de la población. Esos conceptos los deben tener claros ustedes, que lo dimos al principio, que están en la guía para poder hacer este tipo de ejercicio. Una vez que ya ustedes tengan la tabla de frecuencia, como esta, donde van a ir contando la cantidad de veces que aparecen los datos, cuando sumen me tiene que dar 44. ¿Cómo hacíamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, la teoría me dice que es la división
que hay entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos que yo tengo, que en este caso sería 3 entre 44 me daba 0,07. 2 entre 44 me da 0,05. Es importante que cuando trabajen con frecuencias relativas, tomen en cuenta que nunca le va a dar un valor más de 1, porque la suma de total de todo me debe dar 1. Es decir, que si ustedes dividen un número de la frecuencia entre el total y le da un valor mayor a 1, eso está malo. Siempre deben tener presente de que la frecuencia relativa, las divisiones que se den siempre van a ser menores a 1. Una vez que ya tengan la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, entonces armamos lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es agarrar el primer elemento que yo tengo de la frecuencia absoluta, que en este caso es 3, y hago como una Z. 3 más 2 me da 5. 5 más 4 me da 9. 9 más 3 me da 12. 12 más 1 me da 13 y así sucesivamente, como si fuese una Z o un zigzag, hasta que llegue el último elemento que me debe dar igual al tamaño de la muestra, como se aprecia aquí el color amarillo. Una vez que ya ustedes tengan la frecuencia absoluta acumulada, pues entonces armamos la frecuencia relativa acumulada. Es exactamente el mismo procedimiento. Tomo el primer elemento de la frecuencia relativa y empiezo a hacer la Z. 0.07 más 0.05 me da 0.11. 0.11 más 4 me da 0, más 0.09 me da 0.2. Y así vamos haciendo como si fuese un zigzag hasta que llegue al último elemento y el último elemento me debe dar igual a 1. En la tabla de distribución ustedes pueden apreciar los colores. El color amarillo, que se refiere al tamaño total de la muestra, cuando yo hago la frecuencia absoluta, el último elemento que yo sume me debe dar siempre igual. Lo mismo va a ocurrir con la frecuencia relativa. La suma de todas las frecuencias relativas me debe dar 1 y eso va a depender también de la cantidad de decimales. Si ustedes toman 3 decimales, por ejemplo, le va a dar más cerca a 1 que tomando 2. Les puede dar 0,999, 0,98, de esa manera que tienda a 1. Pero el valor exacto debe ser 1. Y lo mismo la acumulada. El último elemento me debe dar 1. Ahora, la frecuencia porcentual es agarrar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Es decir, que si yo multiplico 0.07, me da 6,82. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué me está dando 6,82? Porque yo estoy trabajando aquí con más de un decimal, como lo podemos apreciar aquí en Excel. Ya le voy a mostrar la hojita en Excel, donde en Excel me está indicando el ejercicio de que estoy trabajando con toda esta cantidad de decimales. Lo que yo hice fue mostrársela en la hojita de PowerPoint, fue solamente utilizando 2 decimales. Por eso es de que cuando yo trabajo con 2 decimales y divido y tomo 2 decimales, el 6 se aproxima a 7, pero en realidad lo que yo tengo es 0.068 y tanto. Entonces, una recomendación que yo les doy es que cuando trabajen con frecuencias relativas, traten de trabajar siempre esto con mínimo 3 decimales. En el examen, cuando les salga, pues yo le daré instrucciones de cuántos decimales pueden trabajar. La recomendación que yo le doy es que mínimo sean 3 decimales. Hasta ahora vamos bien. Si tienen alguna duda a lo que estoy repitiendo lo de la clase pasada, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, por favor? Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir con... ¿Están visualizando la tabla en Excel? ¿Sí? ¿Están visualizando la tabla en Excel? Para cambiarla entonces a la de PowerPoint. Muy bien. Entonces, anoten siempre por allí esto. Cuando vayan a trabajar con frecuencia relativa, por favor, traten de trabajar con más de 2 decimales,
para que le dé más exacta la información. Porque cuando sumen, quizás no le vaya a dar el gráfico, ¿no? Ahora, ya tenemos aquí la tabla. Una de las preguntas que me decía era que yo elaborara el gráfico. ¿Cómo hacemos el gráfico? El gráfico, tenemos diferentes tipos de gráficos. Yo aquí en la hojita en Excel les muestro los dos gráficos. El gráfico que ven aquí, que parece como un zigzag, ese se llama un polígono. Ese polígono que está aquí consiste en unir puntos para ir armando la figura que ustedes ven aquí. Por ejemplo, el primer valor que ustedes tienen aquí es 32. ¿Cuántas veces se repite 32? 3. Entonces, ¿qué hago? En el eje de las X, busco el número 32 y subo hasta 3. Quiere decir que el primer punto que yo tengo en la gráfica es el punto 32, 3. El segundo punto que me dice que el 34 se repite 2 veces. Busco 34, llego hasta 2 y tengo otro punto. Quiere decir que la unión entre el primer punto y el segundo punto es lo que ustedes ven acá. Una vez que terminen de unir todos los puntos, se dan cuenta de qué manera queda el gráfico. El histograma que ustedes ven aquí en Excel se hace muy sencillo. Generalmente el histograma se utilizan cuando yo trabajo con intervalos, es decir, que aquí yo tengo números exactos, números únicos, 32, 34, no trabajo con un rango. Este histograma se trabaja generalmente con rangos, es decir, que yo puedo decir edades entre 32 y 36. Entonces yo marcaría un rectángulo entre 32 y 36 y me quedaría un rectángulo acá. Este lo hice como ejemplo para que lo vieran, pero la idea del histograma es que lo usen cuando tengan intervalos. Y gráficos o polígonos, como tal, lo pueden usar cuando tengan variables únicas, en el caso de los datos, como tenemos aquí las edades. ¿Quedó claro, María? María José, sobre los gráficos. El histograma se lo voy a explicar ahorita cuando veamos lo que es gráfico con intervalos. Bien, vamos a seguir entonces con respecto a este ejercicio. Ya este ejercicio lo terminamos en base a la tabla de frecuencia, pero me hacían una pregunta. Primera pregunta era, haga su tabla de frecuencia. Aquí ya la tenemos. La segunda pregunta que me decía era de que cuántos trabajadores tienen como máximo 40 años. Si a mí me están diciendo como máximo 40 años, es decir, que no deben tener más de 40 años. Si no deben tener más de 40 años, serían todos estos valores hasta acá, que suman un total de 16 personas. Es decir, que la primera respuesta me tiene que indicar que los que tienen como máximo 40 años serían los que tienen 40, los que tienen 39, 38, 37, 35, 34 y 32, subo todo eso, que es la cantidad de personas que hay con esas edades, y digo que ese es el grupo de personas que tienen menor o igual que 40 años. La otra pregunta que decía, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que tienen más de 47? Si me están diciendo que hay más de 47, no se debe incluir el 47. Entonces, serían los que tengan 48, 49, 50 y 51. ¿Cuáles serían estos porcentajes? Serían estos que están aquí, que suman un total de 0,18%, que es lo mismo que yo agarre el porcentual, estos que están aquí, y cuando yo sumo me da 18,18%. La tercera pregunta que me hacían en ese ejercicio era ¿cuántos trabajadores tienen edades entre 34 y 45? ¿Quiénes son entre 34 y 45? Sería estos de aquí y estos de acá. Este sería el rango. Me voy aquí al frente donde está la frecuencia absoluta y sumo la columna entre 34 y 45 y me da un total de 31 personas. Es decir, que la respuesta número 3 de los trabajadores que tienen edades entre 34 y 45 son 31 personas. Hasta ahí fue lo que vimos la clase anterior. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto?
¿Tienen alguna pregunta? Ok. En vista de que no hay ninguna pregunta, continúo entonces con algo nuevo que ustedes van a ver que está en la guía, que me está hablando de media, moda y mediana. En la teoría me dice que para calcular la media, yo agarro todos los valores que tengo en la frecuencia y los sumo, que en este caso sería la muestra, sería 44. Si yo divido 44 entre 2 me daría la mitad, ¿cierto? Pero para calcular la media, yo lo que hago es agarrar y multiplicar 32 por 3, me quedaría esta 96. 34 por 2 me daría 68. 35 por 4 me daría 140. Es decir, que cuando yo multiplico el dato por la cantidad de veces que se repite, yo obtengo esta columna que se llama XI por FI. Cuando yo sumo toda esta columna que está aquí de la multiplicación del dato por la frecuencia, lo sumo, me da en el caso de este ejercicio 1840 y lo divido entre el tamaño de la muestra, que es 44, y el resultado entre la división de XI por FI sobre el tamaño de la muestra, me da 4182. Como estamos hablando de datos enteros, sería una variable cuantitativa discreta, en este caso, entonces yo lo aproximo y digo que la media de edades de todos los trabajadores es de 42 años. ¿Cómo calculo la moda? La moda me dice de que yo lo que hago es visualizar en la columna de la frecuencia absoluta la cantidad de veces que se repite en cantidad mayor esos datos. Entonces busco quién es el elemento más repetido de todo esto y veo que es el 7. El 7, y como yo busco que es el 7, me voy al dato y digo que como el 7 está ubicado acá, el dato que más se repite es 42. Es 42. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si se repite más de una vez el dato más grande? Entonces, sí, la moda podemos decir que es multimodal, porque puede repetirse en diferentes datos. Es decir, que yo puedo decir, si el 7 aparece en 42 y aparece en 40, yo digo que la moda es 40 y 42. En caso de que se repita el valor que más se repita, valga la redundancia, se repita más de una vez, la moda sería multimodal. ¿Quedó claro cómo se calcula la moda? ¿Quedó claro cómo se calcula la moda? Ok, no hay preguntas, continúo. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? La mediana en este tipo de datos se hace de la siguiente manera. Ya no voy a trabajar con la frecuencia absoluta, sino trabajo con la frecuencia acumulada absoluta. Es decir, que yo voy a agarrar el total de la muestra, que es 44, lo divido entre 2, me da 22, y trato de ubicar en la frecuencia acumulada absoluta en qué lugar se encuentra el 22. Es decir, que yo empiezo con el primero. Por favor, si alguien tiene el micrófono encendido, le agradezco que lo pague, que está haciendo interferencia. Una vez que ustedes agarren el tamaño de la muestra y lo dividan entre 2, lo ubican en la tabla de distribución en la columna de frecuencia acumulada absoluta. Es decir, que van bajando y buscan dónde está 22, aquí todavía no, aquí no, aquí no, aquí sí lo encontramos donde dice 24. Quiere decir que en este lote de personas, hasta de 3, hasta de 32 años hasta 42, tengo el 22. Quiere decir que en el 24 aquí encontramos el 22, me voy a donde está el dato y quiere decir que la mediana es 42. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda?
Ok, entonces ya sabe, vuelvo a repetir. ¿Cómo calculo la moda? Me ubico en la frecuencia absoluta y veo cuál es el elemento que más se repite. Si el elemento que más se repite está una sola vez, ustedes dicen directamente que esa es la moda. Si hay más de una vez el elemento que más se repite, ustedes van a agarrar y van a colocar que la moda es 42, tal cosa. O sea, lo separan por coma. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? La mediana consiste en dividir el tamaño de la muestra entre 2 y lo ubico en la frecuencia acumulada absoluta. Quiere decir que el 22 debe estar por acá cerca del 24. Si yo digo 17, no, porque no he llegado al 22, pero ya 24, me pasé de 24, es decir, que ya en este nivel se encuentra la mediana. Me voy al dato y me da el mismo 42. La media, ¿cómo calculo la media? Yo debo multiplicar el dato por la frecuencia para obtener XI por FI. Sumo toda esa multiplicación, que en el ejercicio me da 1840, lo divido entre el tamaño de la muestra, que es 44, y allí me da el valor de la media. ¿Qué cuidados debo tener? Si el dato es una variable cuantitativa discreta, yo debería tomar un valor entero. Como aquí me da 41,82, yo lo llevo a un valor aproximado de 42. Es decir, que la media es de 42 años, que la edad que más se repite es 42 años y la mediana es de 42 años. Es decir, que ya con esto podemos ver que cuando tenemos datos en una tabla de distribución de frecuencia, podemos sacar de allí la media, la moda, la mediana y hacer su gráfico de distribución, junto con todas esas preguntas que se hagan en base a la afirmación que se tenga por lógica, ¿no? Si es frecuencia absoluta, porcentaje, etc. Vamos a ver, Constanza está preguntando Constanza me dice que si se toma la moda, debe ser, si la moda dan todas 42, siempre va a ser así. No necesariamente, Constanza, no necesariamente. Pueden dar valores diferentes, pero sí cerca de ese 42. La mediana, Fabiana está preguntando, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana se calcula de esta manera. Yo tomo el tamaño de la muestra, que en el caso es 44, lo divido entre 2 y una vez que lo divido entre 2 me voy a la columna de frecuencia absoluta acumulada y ubico en qué lugar está cerca el 22 y veo que el 22 está en este lugar, cerca de 24. Como está cerca de 24, digo, ahí se encuentra la mediana. Lo ubico en la columna de los datos y aquí me da 42. María José me dice que ¿por qué 41,82 se redondea a 42? Porque los datos que yo tengo aquí es una variable cuantitativa discreta y las edades que me dieron, nadie me dio con meses ni nada, porque si vamos al caso de edad 41,82, no hay 82 meses. Lo máximo que yo debo tener serían 12 meses. Entonces, por eso se aproxima a una variable cuantitativa discreta, un valor entero. Si no fuese así, es porque los datos tienen decimales, es decir, que es continua. Es decir, que si yo tengo una cuantitativa continua, es porque yo tengo números reales. Cuando es cuantitativa discreta, es cuando tengo números enteros. ¿Sí quedó claro, María? En el gráfico que ustedes ven de los datos, estamos trabajando con edades exactas. Si yo dijera que la edad fuese 32 años y 6 meses, es otra cosa, ¿ok? Entonces, aquí no estamos trabajando con datos decimales, sino datos enteros. Y por eso tengo que aproximarlo. Coincidencias que me dio 42, 42, 42. Valido y le confirma a Constanza que me hizo una pregunta que si siempre esto va a ser igual. No,
No necesariamente tienen que ser igual. Como les dije ahorita, que la moda yo puedo tener diferentes valores porque son los que más se repiten. Así se va a trabajar con este tipo de datos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Puedo pasar a la otra tipo de tabla de distribución? Bien. Ok. Vamos entonces ahora, voy a dejar de visualizar esto y voy a compartir la pantalla de la presentación que veníamos haciendo, ¿no? Quedamos aquí en la presentación que me dice que la distribución como tal de las edades que tenemos allí, pues ya la vimos, de que la edad que más se repite es 42, la mediana es 42 y la media me da 42. Ahora vamos a entrar a este mismo trabajo, pero agrupados de otra manera. Y ese se llama frecuencias agrupadas en intervalos. ¿Qué significa eso? Significa de que yo ahora voy a trabajar en rangos. ¿En qué sentido? De que yo puedo tener, cuando ustedes vieron ecuaciones en tercer año, si se lo dieron, que decía, dado el conjunto entre los valores, por ejemplo, decían entre paréntesis aquí 3 y 5, y le daba aquí un corchete. ¿Cómo trabajaba, ay Dios, cómo trabajaban ustedes cuando le daban elementos así? Por ejemplo, si ustedes le daban 3, 5 y usábamos el corchete como tal para trabajar, ay Dios, aquí no me quiere colocar el corchete, bueno, 3 y 5, ¿qué me decía a nivel de la matemática? Que los elementos que están con paréntesis en un rango son elementos que no se incluyen y los elementos que tienen el corchete son los elementos que sí se incluyen. Es decir, que si yo representaba esto en intervalos decía que X era mayor que 3, pero menor igual que menos 5. Eso se lo dieron en tercer año, la parte de intervalos. ¿Sí le dieron a ustedes la parte de intervalos en tercer año? Por favor. ¿Todos vieron en cuarto año eso? Bien. Ok, entonces, como sí está claro cómo trabajamos en intervalos, de la misma manera lo vamos a hacer aquí para graficar. ¿Qué me dice para graficar? Aquí están los pasos. Los pasos me dicen que para yo poder calcular datos agrupados en base a lo que son las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas y frecuencias relativas, yo debo seguir estos 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso consiste en determinar el rango. ¿Qué significa eso de rango? Es, como hicimos en el ejercicio anterior, buscábamos cuál era el elemento más grande y cuál era el elemento más pequeño de los datos. Entonces, aquí nosotros buscamos cuál es el elemento mayor y cuál es el elemento menor para ubicar el rango. ¿Cómo ubico el rango? El rango lo ubico restando el elemento mayor con el elemento menor. ¿Sí? El elemento mayor y el elemento menor. El número de clases, ¿cómo lo calculamos? El número de clases en los datos agrupados consiste en utilizar esta formulita que se llama la regla de Sturges. La regla de Sturges, hay muchas formas de trabajar con número de clases que me indican el tamaño, dependiendo del tamaño de la muestra, me está indicando de que nosotros podemos aplicar la fórmula de 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra. ¿Qué hacen ustedes? Buscan su calculadora, imaginando del anterior que era 44, digo 1 más 3.322 logaritmo de 44 y ahí le va a dar un valor. Ese valor que está ahí, para que anoten ustedes en su cuaderno, al sumar este resultado con 1, le va a dar el valor, el número de clase, siempre debe tenerlo aproximado a un número impar.
un número impar. 1, 3, 5, 7, 9. Un número impar. Ahora, una vez que ya tengan el número de clase, determinan la amplitud. Una vez que terminan la amplitud, es dividir el rango que yo encontré sobre el número de clase y allí le va a dar un valor. Esa amplitud le va a decir es de qué número a qué número van. Ya ahorita cuando vean el ejercicio lo van a entender mejor. Y al tener ya la amplitud, van a tomar como reglas general, hacen de que los intervalos van a empezar por la izquierda con intervalo cerrado, quiere decir que se incluye el número, y por la derecha abierto, que ese número no se incluye. Ya les explico qué es. En un momento, creo que se acaba el tiempo, me quedan como 8 minutos. Voy a continuar con esto para que vean el ejercicio. Si se llega a cerrar, pues yo abrí otra sesión para que continúen. Una vez que nosotros tenemos ya esto, vamos a ver el ejercicio. El ejercicio es este, ¿verdad? El ejercicio anterior, nosotros vimos que el ejercicio me indicaba que el elemento menor era 32. El elemento menor era 32. Y como era 32, yo agarraba y decía, bueno, el elemento menor es 32 y el elemento mayor es 51. Para yo encontrar el rango, resto el máximo con el mínimo y ese me va a dar un rango que sería 19. Una vez que ya tengo eso, el segundo paso me decía que aplicáramos la clase, ¿no? Esta parte que está aquí de clase me va a dar la cantidad de intervalos que yo voy a tener. ¿Cómo lo haría? Bueno, si la muestra es de 44, yo aplico la fórmula. Te aplico la fórmula y digo 1 más 3,322 por el logaritmo de 44, si tienen la calculadora allí a la mano, les va a dar 6,47. Ese 6,47 lo aproximan a 7, ¿por qué? Porque el tips que yo le di es que cuando trabajen con el cálculo del intervalo, traten siempre de hacerlo con un número impar. 1, 3, 5, 7, 9. Aquí me dio 6,47 y de una vez, como el 6 es un número par, lo aproximo a 7. La amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el ancho que va a tener desde el elemento mínimo, le sumo la amplitud para que me dé el rango entre ellos. Es decir, que yo divido el rango que me da 19 entre el intervalo, la cantidad de intervalo, y me dice que la amplitud es 3. Es decir, que si yo tengo la amplitud 3, el rango me quedaría 32 más 3 me da 35. Es decir, que va de 32 cerrado, porque se incluye, a 35 abierto, la parte de intervalo. Y lo vamos a ver aquí. Aquí en el ejercicio se ve sencillo, ¿verdad? ¿Qué me decía el ejercicio anterior? Que dada la tabla de edades de varios trabajadores, que se lo voy a colocar aquí de nuevo para visualizarlo mejor. Y aquí pego y vemos aquí al ladito, ¿no? Aquí al ladito me decía, ¿cuál es el elemento más pequeño? 32. ¿Y cuál es el elemento más grande? 51. Resto 51 menos 32, aquí me da 19. Una vez que yo ya tengo el valor de 19, calculo la cantidad de intervalos que yo voy a encontrar utilizando esta fórmula. 1 más 3.322 logaritmo de 44 me da 6,45, 955, varios decimales. Lo llevo a 7, es decir que ya tengo rango y tengo intervalo. Y luego la amplitud, divido el rango entre la cantidad de intervalos y me da 3. ¿Qué hago yo con esos datos? Empiezo a armar mi tabla. Mi tabla me dice, el primer elemento del límite inferior es 32. 32 más la amplitud me da 3. 35 más 3, 38. 38 más 3, 41. 41 más 3, 44. 44 más 3, 47. 47 más 3, 50. 50 más 3, 53. Si yo cuento la cantidad de intervalos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos intervalos me dijo que tenía que tener? 7. Quiere decir que tengo 7 intervalos y cumplo. ¿Cuál es la amplitud? Si yo resto 35 menos 32, me tiene que dar 3 y efectivamente me da 3.
El límite inferior es 32, sí, aquí está el 32. El límite superior es 51, terminamos en 53. ¿Por qué? Porque yo tengo, si vemos son decimales acá, pues eso me lleva a que pueda tener holgura de conseguir el valor máximo en el último rango. El rango siempre lo vamos a tener en la diferencia que yo tenga entre cada una de ellas. Lo que le decía, se habían visto en tercer año. En tercer año tuvieron que haberle dado de la parte de conjuntos y teníamos también la parte de mayor que ecuaciones. Ecuaciones cuando x mayor que 0, cuando x menor que 0, cuando x está entre un valor y otro. Aquí está ocurriendo igual. Aquí decimos, el 32 se incluye, el 35 no se incluye, quiere decir que sería un paréntesis. Aquí sí lo incluyo, 35 lo incluyo, el 38 no lo incluyo. Quiere decir, en general, de que todos los elementos que están a la izquierda, yo los voy a incluir, y los que están a la derecha, no los voy a incluir. Por eso es que se repite en el límite superior y en el límite inferior. ¿Cómo hago yo entonces el elemento el dato de clase? El dato de clase, que es el XI, consiste en sumar el límite superior más el límite inferior y lo divido entre 2 para que me dé la media. Igual, el límite superior más el límite inferior en la parte, en el segundo elemento, y así lo hago armando toda la tabla. Y aquí yo tendría ya mi dato medio. Ahora, la frecuencia absoluta. ¿De dónde saco yo la frecuencia absoluta? Yo voy a sumar todos los elementos que tengan 32, 33, 34 y no incluyo el 35. Lo busco en la tabla. Aquí tengo 32, aquí tengo otro, 32, 3, 34. Hay dos más por aquí. Quiere decir que tengo 5. Tengo 2, 34. 332 me da 5 la frecuencia. En el segundo rango me dice que va entre 35 y 37. No incluyo el 38. Busco los elementos que hay entre 35 y 37 y lo coloco como frecuencia. Y así voy armando mi tabla. Lo cierto es que una vez que yo tenga la frecuencia absoluta, me debe dar igual a la muestra. ¿Cuál era la muestra? 44. Ya teniendo la frecuencia ya acumulada, lo demás es un paseo. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es frecuencia absoluta entre 44, me da esto y así sucesivamente, hasta que la suma de la frecuencia relativa me da igual a 1. Y esto sigue igual que el anterior, esto sigue igual que el anterior, igual que el anterior. Y aquí sí viene la respuesta para María, que dice que ¿cómo hago yo un histograma? Ajá, David, mira David. La frecuencia acumulada absoluta. La frecuencia acumulada absoluta, vas a agarrar el valor de la frecuencia inicial absoluta sencilla, que es 5, sumo como si fuese una Z, sumo 5 con 7 me da 12, 12 con 4 me da 16, 16 más 13 me da 29, 29 más 5, 34, 34 más 5, 39, 39 más 5, 44. Sí, respondí su pregunta, David. Ok. Bueno. El histograma, María. El histograma, ¿cómo se grafica? Usted en su cuaderno va a graficar un rango, primero, entre 32 y 35. Es como si fuese aquí 32 por este lado y 35. Y este 33.5 es el punto medio, que es X sub.